Bueno, en este momento estamos hablando de diseño generativo. Y en esta charla voy a tratar de que veamos cómo es que se conjugan disciplinas tan distintas como puede ser la biología y la matemática con el diseño, disciplinas que la ciencia tradicional disociaba, pero hubo todo un proceso por el cual nosotros hemos llegado hoy a generar el diseño. Para poder entender, vamos a contextualizar ese diseño generativo en el paradigma en el que estamos insertos. Para entender el concepto de diseño, tenemos que entender el concepto de morfogénesis, que ya después, cuando pueda dar una serie de conceptos, voy a explayarme en lo que es la morfogénesis. Por ahora vamos a decir que es la generación y transformación de la forma y que en realidad lo que hacemos ya no es buscar una forma, sino vamos a buscar una lógica que genere la forma para poder transformarla, una lógica interna de la forma. Pero, a ver, veamos cómo es que llegamos a esto. Nosotros, muchos chicos jóvenes, no veo, sí, acá los tengo, pero bueno, pero no, ahí sí, por favor, pero en realidad fuimos formados en el paradigma anterior, en el paradigma de la simplificación. Y ahora estamos transitando el paradigma de la complejidad. Nos encontramos a caballo de dos paradigmas y por algo nos cuesta tanto. Pero vamos a ver cómo es que llegamos a esto y cómo es que nos formaron. Porque si no cambiamos el bocho, hablando en criollo, no vamos a llegar a nada. Desde el siglo V a.C. hasta el siglo XX, la ciencia se manejó con absolutos. Había una única verdad, la verdad generada por la sociedad de ese momento. No se aceptaba que hubiese otra verdad. Y en todos estos siglos, el gran absoluto lo constituyó la matemática, la geometría y la matemática, pero era una geometría euclidiana, de ángulos rectos, de figuras euclidianas y sólidos platónicos. Lógico, esos elementos matemáticos y geométricos hubo que resignificarlos en cada momento histórico para que con esos elementos pudiésemos comunicar una sociedad determinada a través del diseño. ¿Por qué? Porque hay toda una evolución en la sociedad y de una cosmovisión orgánica que empieza con los griegos, teniendo como centro la naturaleza, pasamos a la metáfora maquinal del racionalismo. Y como dije antes, absolutos. Pero vemos que hay un gran corte en la década del 60. ¿Por qué hay un corte en la década del 60? Vamos a ver por qué llegamos a ese corte en la década del 60. ¿Por qué? Porque el siglo XX supuso un paulatino y constante ataque a la ciencia establecida por el sistema. En realidad, ese ataque lo comienza Nietzsche, porque Nietzsche en 1882 mata a Dios en su Zaratustra. Pero la importancia de esto es que lo que está matando es el gran absoluto. O sea, si mata a Dios, ¿qué queda? La ciencia no va a ser absoluta, un absoluto más, la matemática. Pero encima, Henri Poincaré va a decir en 1903
El azar no es más que la muestra de la ignorancia del hombre. Con eso, imagínense los científicos del momento que le dijesen ignorante, cuando eran el sumum. Con eso, el tipo siembra la semilla para la teoría del caos. Esto lo dicen los estudiosos, pero la teoría del caos no es otra cosa más que una de las ciencias de la complejidad que vivimos ahora. Después aparecen todos estos científicos que indefectiblemente nos van a llevar a la complejidad. Por ejemplo, Planck. Planck es fabuloso. Es el primer tipo que hace una fórmula con 3 variables. ¿Qué es esto de las 3 variables? Ustedes si se acuerdan de Newton. Newton siempre es velocidad, espacio, tiempo, el movimiento es uniforme. Todo es uniforme, uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque no podía considerar el rozamiento. Porque si, además, con Newton yo tiro una pelota, como no tiene rozamiento, sigue derecho, pero además el mundo es curvo. Pero él recto, porque si consideraba esas variables ya aparecía lo impredecible. Y Planck por primera vez sienta las bases de la cuántica al poner en su variable de Planck 3 variables. Bueno, después aparecen Bohr, Heisenberg, que van a decir que todas las miradas dependen de la posición del observador y son todas válidas. Gödel del todo dice que las matemáticas se llegan a contradecir. Turing, que ustedes saben que sienta las bases de la cibernética. Bueno, Pirogini mete el tiempo en su teoría y ya saca de cuajo el equilibrio estático, que es el equilibrio que manejaba el absoluto de la ciencia, y va a imponer el equilibrio dinámico. Pirogini va a decir que el equilibrio estático corresponde a la muerte. Si no hay intercambio de energía, hay muerte. Entonces, incluye el tiempo y el equilibrio dinámico. Y bueno, igual la teoría de las 6 personas, la teoría de las redes, que es la última de las ciencias que aparece en el año 2003. Todo esto lleva a que consideremos, porque la ciencia tradicional eran absolutos, pero no consideraba ni el tiempo, ni el movimiento, ni el sujeto. Entonces, todo este proceso que explota en la década del 60 va a llevar a considerar el tiempo, el movimiento, el sujeto, lo impredecible, que es fundamental. Y es así que también va a llevar a que se generen las herramientas que van a permitir trabajar en la ciencia con esas variables. Y con esa tecnología va a aparecer el diseño generativo. ¿Qué es el diseño generativo? El diseño generativo es una metodología que, basándose en la tecnología, en retroalimentación constante, con la matemática y la mirada puesta en la biología, va a proponer multiplicidad de variables tendiendo a la optimización. Esta definición que acabo de dar, ya que estamos en la complejidad y son aceptadas todas las miradas, la RAE no se pronuncia sobre lo que es el diseño generativo. Y todas las definiciones que uno busca de diseño generativo hacen hincapié en la inteligencia artificial, pero no hablan del sujeto, no hablan de la creatividad,
No hablan de la consideración del tiempo y el movimiento. Por eso yo la defino de esta manera. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir considerar la dependencia sensible, que implica que cambiando lo más mínimo de un sistema me cambia la totalidad. Puedo materializar la forma de acuerdo a los modelos científicos, que son los que incluyen tiempo, movimiento y sujeto, y generar la forma partiendo de las necesidades individuales, sociales y humanas, considerando el medio ambiente. Bueno, ya definimos lo que era diseño generativo y dijimos que había una interrelación con matemática, tecnología y biología. Vamos a ver de qué forma entra la matemática. Para poder formular el diseño generativo, hubo que reformular los sistemas matemáticos. Y la muestra de eso es la definición de recta. Para Euclides, una recta era una sucesión infinita de puntos. Hoy no hablamos de recta. Hoy hablamos de curva. Y en todo caso podemos hablar de una curva lineal. Y vamos a decir que una curva, sea lineal o no, es un único punto que se mueve en el espacio en un tiempo determinado. Fíjense que hay una definición estática de recta con infinitos puntos. Hablamos de un único punto que se mueve en el espacio. Acá tienen los elementos del modelo euclidiano y los sólidos platónicos. Y acá, observemos, esta es la trayectoria que recorre la Tierra alrededor del Sol. Pensemos que para Copérnico las trayectorias eran circulares. Kepler después dijo que eran hiperbólicas. Fíjense cómo se van desplazando las trayectorias alrededor del Sol. Y esto solo se pudo descubrir con las nuevas matemáticas utilizando informática. Y acá encontramos cómo las superficies se van generando, moviendo el punto alrededor de curvas. Entonces, una superficie va a ser una curva moviéndose en el espacio en un tiempo determinado. Para poder hacer esto, fue fundamental que se definiera paramétricamente una función, porque todo lo que hacen las computadoras son funciones, no inventaron nada. Che. A ver, ubican, en vez de tener una fórmula general I igual a X más B, van a definir la posición de cada punto en el espacio. Pero ¿cómo? Yo tengo una función, ¿no? Pero en vez de tener dos variables X e Y, X va a ser función de otra variable e Y va a ser función de esa variable. Entonces, para poner ese punto T, tengo la función X de T e Y de T. Y ahí reemplazo en la formulita que me dan el valor de T, que lo voy cambiando, y así voy teniendo todas las posiciones de la parábola. Además, sin eso, esto la computadora nunca lo podría hacer. ¿Por qué? Porque la computadora es tonta. La computadora solo me contesta sí, no, verdadero, falso. Si yo pongo algo que no es función, como es este caso, al trazar una paralela al eje Y, corto en un montón de puntos. Eso ya no es función. Y la computadora no me lo podría resolver. Entonces, ¿qué hago? Defino la posición de cada punto del espacio mediante funciones.
Ahora que más o menos vimos cómo labura la matemática con la informática, vamos a ver qué pasa con la biología. ¿Por qué pongo la mirada en la biología? En realidad, hubo otros anteriores como Cuvier, pero Darcy Thompson, en el siglo pasado, un poco en contra de la postura darwiniana del evolucionismo, empieza a estudiar las propiedades físicas, cómo la física afecta a la forma de los seres vivos. Él se inspira en los puentes ingleses y los relaciona con la estructura del cuerpo humano. Dice que los cables son los tendones y los pilares son los huesos. Y ahí empieza toda su teoría de cómo evolucionan los seres humanos. Los seres vivos. El que completa su trabajo es Le Recollets. Le Recollets va a vincular la biología con las estructuras, la morfología y la arquitectura. ¿Qué hace el tipo? Labura con estos microorganismos que son radiolarios y llegando a la conclusión que para la resistencia influye más los vacíos que los llenos. En realidad, tanto en Darcy Thompson como de Recollets, lo que hacen es una mirada totalizadora del ser viviente. Y además, en vez de fijarse individualmente, a ver, ¿cómo clasificaban a los seres vivos en ese momento? Cada partecita. Entonces, ¿ellos qué dicen? Para poder entender cómo funciona un organismo vivo, hay que fijarse en la totalidad y no en las partes. Ahora sí, después de todo esto, podemos abordar qué es la morfogénesis. Ya dijimos que la morfogénesis es la generación y transformación de la forma y es la gran protagonista del diseño generativo. Como ya dije, no buscamos la forma, establecemos una ley de generación para poder cambiar esa forma. ¿En qué se va a basar? Se va a basar en las interrelaciones entre los emergentes. Los emergentes son esas cualidades que no tomamos en cuenta y que cuando hacemos interrelaciones aparecen nuevas cualidades. La impredecibilidad, el movimiento, el sujeto y el tiempo. ¿Y cómo puede hacer todas esas interrelaciones? Las logra mediante los algoritmos informáticos. ¿Qué son los algoritmos informáticos? Me salió. Como ya dije, son elementos matemáticos para los cuales usa funciones complejas, geometría diferencial y topología diferencial. Pero usa los procesos biológicos, tales como la reproducción y la mutación. ¿Y para qué todo esto? Para acercarnos a la optimización. Pero para esto necesitamos, ya no nos podemos basar en procesos. El proceso apunta a un hecho determinado. Como diría Nietzsche, es más rico el camino que el resultado hallado. Entonces, las estrategias permiten exploraciones que me van a dar multiplicidad de resultados y donde yo voy a buscar la que más se acerque a la optimización.
Las estrategias que usamos son de generación, mientras que para la concreción vamos a usar, puse 2 puntitos en vez de, bueno, no importa. Usamos metodologías de concreción. ¿Cuáles son las estrategias de gestación? La diagramática, el diseño paramétrico y los algoritmos genéticos y generativos. Empecemos por la diagramática. Si nosotros tenemos croquis, el croquis ya se acerca a la forma, se acerca a las medidas. La diagramática lo que hace es diagramar la información, o sea, se convierte en una interfase entre la información y la visualización de esa información. Y lo que usa es geometría topológica. Por ejemplo, en los subtes, esos que vemos, las estaciones con las rayitas, es geometría topológica. Eso es un diagrama. Fíjense, esta es la terminal marítima de Yokohama, y la terminal marítima de Yokohama, que está realizada con geometría topológica, responde a este diagrama, que es el diagrama de relaciones entre las circulaciones y las actividades que se desarrollan en esta terminal de Yokohama. Establece relaciones. Acá lo que tenemos, estos son los diagramas realizados por Van Berkeley para 10 manzanas de Nueva York, que quería ser un modelo de ciudad global. Y acá todos estos diagramas obedecen tanto a la densidad como al peatonal, ¿cómo se llama? El movimiento peatonal. Eso, circulación peatonal y los transportes. Ese diagrama es de Ren-Koolhaas, está basado en estadísticas y nos habla de... en Yokohama quisieron hacer una ciudad que estuviese activa las 24 horas, que no hubiese espacios muertos, porque no es sustentable hacer un estadio de fútbol para que se use un domingo. No. Entonces, en base a estadísticas, en ese diagrama se muestran las distintas actividades según el horario y las funciones. Acá, el Mercedes-Benz, tenemos un diagrama geométrico de cómo es la distribución interna, porque va a obedecer a distintas variables. Mientras que esto que tenemos arriba es un conjunto habitacional de Silo Mansi, hecho por MBRD, los holandeses, y para hacer eso tuvieron que convencer a los inversionistas, a los financistas, al municipio, a los que iban a habitarlo. Para cada uno de esos pasos hicieron un diagrama. Este diagrama, que en realidad es una campana de Gauss, con ese diagrama dedujeron cómo iban a distribuir las superficies de las viviendas, de las unidades habitacionales, para obtener un conjunto democrático. Hasta ahí diagramas. Veamos el diseño paramétrico. El diseño paramétrico simplemente parte de parámetros iniciales y a través de un árbol de relaciones geométrico-matemáticas, produce resultados teniendo en cuenta los emergentes y la impredecibilidad, de los cuales voy a evaluar cuál de todos esos resultados me conviene. Por último, los algoritmos pueden ser genéticos o generativos.
Ya dijimos que los algoritmos no son otra cosa más que funciones. Los evolutivos son los que toman de modelo los procesos biológicos de los que hablábamos. ¿Qué es lo que se usa en arquitectura compleja? Ojo, arquitectura compleja no es lo mismo que decir arquitectura complicada. Ustedes vieron que el de geometría complicada. Ustedes vieron que el último que mostré de MBRD es todo geometría euclidiana, pero usó la interrelación de variables. Mientras que los generativos son utilizados para generar sistemas de lenguaje. Hay momentos donde se juntan los generativos con los evolutivos. Fíjense, los de arriba, los dos de arriba son evolutivos. Ahí tienen los diagramas de la incidencia solar y el gasto energético del City Hall de Londres, y acá la incidencia de los vientos y cómo va a incidir en la forma los vientos en el Pepinillo de Londres. Fíjense cómo con funciones matemáticas y la variabilidad de las funciones matemáticas, ¿lo ven allá? ¿Y cómo va variando? Fíjense en lo que termina esto. Acá, a través de la variabilidad de las funciones, vamos a obtener las rotaciones ahí llego a esto porque lo voy haciendo en altura. Punto a punto voy distribuyendo los lugares que necesito para iluminación y para vientos. Incidencia del viento. El Pepinillo de Londres. Fíjense que está todo hecho por algoritmos generativos. Evolutivos, perdón. Ahí lo tienen. Y hablamos de fabricación digital. En realidad, la fabricación digital tenemos distintos sistemas y hoy se está hablando en los grandes estudios ya no de paradigma de diseño, sino de paradigma de fabricación. Cuando voy diseñando, tengo que ir pensando cómo voy a fabricar el elemento. Esto, por ejemplo, son cuadraditos de papel. Hemos llegado a hacer un artefacto así de grande, donde no hay hipérbolas, no hay nada, pero la fabricación digital me permite hacer todas piezas distintas y me sale lo mismo que hacer todas piezas iguales. Y puedo variar las formas. Pero en definitiva, lo que puedo decir es que el diseño generativo no es más que un sistema adaptativo complejo. Vamos a ver qué es un sistema adaptativo complejo. Un sistema adaptativo complejo es una red dinámica de interacciones entre multiplicidad de agentes o componentes. Todas las fotos que ven acá, todas pertenecen a sistemas adaptativos complejos. Pero fíjense, de este lado tenemos seres vivos adaptados, porque
los CAS. CAS es la abreviatura por inglés de estos sistemas, son adaptativos, o sea, se adaptan al entorno, emergentes, es decir, que sacan nuevas características por la interrelación de componentes, son resilientes. ¿Por qué? Porque aprenden de sus errores y pueden modificarlos y evolucionar. Y además se reproducen. Pero fíjense, yo separé en dos. Acá no solo hay seres vivos, están todos los lobos, algunos lobos, de los sistemas de inteligencia artificial. Es un CAS. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer, les presento, esa es Josefina, mi perra. Si yo le agarro las patitas a Josefina, se las pinto de distinto color y la hago caminar sobre un papel, yo jamás diría que eso es una obra de arte. ¿Es real? Porque no tiene creatividad, Josefina. Bueno, la inteligencia artificial tampoco la tiene. Lo único que hace es tener la información que le permite hacer las interrelaciones, afanar las ideas de los seres humanos, combinarlos y combinarlos con otros algoritmos. Y nos parece, pero no es creativa. Nunca la inteligencia artificial ni mi perra van a sacar un nuevo paradigma cultural con una nueva cosmovisión del universo. Tampoco van a tener identidad. La inteligencia artificial tampoco tiene identidad. Mi perra no sabe qué es Josefina. Responde, José, vení, pero ella no sabe qué es. Pobrecita, encima se cree medio persona, tiene un problema de identidad, así que bueno. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Con esto quiero decir, por más que me la pasé hablando no sé cuánto tiempo de la informática y la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial, lo que ya dije, simplemente maneja gran cantidad de información que se la da el ser humano y los algoritmos. La inteligencia artificial no es inteligente. Por favor, redefinamos la creatividad usando a la inteligencia artificial, porque si no, vamos a terminar diciendo que la inteligencia artificial nos maneja porque hace todo, que mucha gente ya lo está diciendo. Y vamos a terminar en una gran dictadura global donde todos estemos manejados por la inteligencia artificial que la maneja un grupo de poppers que los tenemos ahí arriba. Y no nos damos cuenta porque todo lo hace la inteligencia artificial. Muchas gracias, chicos.